El libro de Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, publicado en 1962, obtuvo un éxito sin precedentes y sus ideas fueron muy revolucionarias dentro de la filosofía e historia de la ciencia. Kuhn básicamente planteaba que la ciencia y la actividad científica son fenómenos muy complejos y dinámicos, que no pueden simplificarse ni reducirse a simples modelos matemáticos, porque esto encorseta demasiado a la actividad y el desarrollo científicos. En este vídeo vamos a explicar las tesis fundamentales que planteó Kuhn. Analizaremos los conceptos de paradigma, ciencia normal, anomalía, crisis y revolución científica. Kuhn sacó sus tesis del estudio pormenorizado de la evolución del pensamiento filosófico y científico a lo largo de la historia. En 1947, preparando unas conferencias sobre los orígenes de la mecánica en el siglo XVII, cuando preparaba su doctorado en física por la Universidad de Harvard, se encontró con la filosofía de Aristóteles y, poniéndose en su lugar y época, comprendió por qué había tenido una concepción física tan metafísica y poco experimental. Desde entonces, se dedicó por completo al estudio de la filosofía y la historia de la ciencia. Fue profesor de la Cátedra de Filosofía e Historia de la Ciencia en Princeton y desde 1979 se incorporó al MIT, llegando a ser profesor Lawrence Rockefeller de Filosofía desde 1983. En la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn analiza cómo la ciencia ha ido construyéndose poco a poco a lo largo de la historia. En principio, van surgiendo diferentes teorías para explicar unos hechos o fenómenos concretos. Por ejemplo, ¿qué es el movimiento? Si el cosmos es finito o infinito. Cada teoría da una explicación diferente hasta que surge el primer paradigma en esa ciencia. Un paradigma, según Kuhn, es un patrón o modelo que incluye una serie de teorías con sus leyes, reglas, posibles aplicaciones, instrumentos técnicos. Este modelo es aceptado por el grupo que se dedica a investigar y pensar dentro de esa ciencia. Por tanto, las creencias y valores que hay en ese paradigma están aceptados por el grupo que lo comparte y todas sus investigaciones en ese campo de la ciencia están dirigidas o guiadas por ese paradigma. Como ese paradigma es un modelo compartido, Kuhn dice que tiene un sentido sociológico. Este es el sentido genérico de paradigma. El primer paradigma en física, según Kuhn, fue el de la física cualitativa de Aristóteles. Este paradigma se mantuvo como válido hasta que realmente la física se hizo una ciencia mayor de edad en el siglo XVII con la física experimental de Galileo. En cualquier rama de la ciencia, dice Kuhn, una vez aceptado y compartido por el grupo un paradigma, todas las investigaciones que se realizan para ir avanzando y resolviendo los problemas que se vayan planteando se hacen dentro del marco de ese modelo. La investigación es como obligar a la naturaleza a que encaje dentro de ese paradigma. El paradigma ayuda al científico a estudiar la naturaleza de manera precisa y detallada, y la adquisición de un paradigma denota un grado de madurez en la ciencia. Pero lograr que surja un paradigma compartido es un camino difícil. No todas las ciencias logran el consenso de la misma manera ni con la misma rapidez. Por ejemplo, las matemáticas lograron muy pronto establecer sus paradigmas. El camino en las ciencias experimentales ha sido más difícil y lento. En cualquier rama de la ciencia que ya tiene un paradigma, se ha construido lo que Kuhn llama ciencia normal. En ella las investigaciones van avanzando y resolviendo problemas hasta que hay un enigma que no se puede solucionar, es decir, un enigma sin solución posible dentro de ese paradigma. Esto es una anomalía y cuando las anomalías se acumulan, el paradigma compartido entra en crisis. Se requiere entonces un cambio radical, es decir, un cambio de paradigma, que implica nuevas teorías,
leyes, reglas, creencias, instrumentos técnicos. Esto es a lo que él llamó una revolución científica. Volvamos al ejemplo antes mencionado del paso de la física cualitativa de Aristóteles al de la física experimental de Galileo. La física aristotélica constituyó un paradigma y dentro de él trabajó la ciencia normal durante siglos, hasta que, desde el siglo XVII, se formó otro paradigma distinto. El paso de uno a otro es una revolución científica. Ambos paradigmas tenían concepciones diametralmente opuestas sobre el movimiento o el cosmos, pero el paso de uno a otro se desató por una acumulación de anomalías que el paradigma aristotélico no podía resolver. Estas anomalías provinieron sobre todo del campo de la astronomía. Si nos fijamos en este ejemplo, vemos que las anomalías pueden acumularse durante mucho tiempo. El paradigma aristotélico lo hizo durante siglos. Esto también lo explica Kuhn. Las anomalías no siempre se entienden como tales. El investigador no es consciente de que lo que observa es una anomalía. Lo entiende como problema y lo soluciona dentro del paradigma que usa. Así, en la astronomía basada en la física de Aristóteles, se observaban desajustes de algunos cuerpos celestes que no encajaban con el paradigma. Ptolomeo lo solucionó introduciendo pequeñas modificaciones que mantenían el paradigma intacto, como la excentricidad de la Tierra o los epiciclos. Hasta Copérnico no se pensó que esto eran anomalías que implicaban la necesidad de un cambio de paradigma, el paso del geocentrismo al heliocentrismo. Kuhn se apoya en estudios de psicología para mostrar cómo, muchas veces, las anomalías no se perciben en absoluto. Esto es una característica del propio proceso de percepción. Cita el experimento psicológico de Brunner y Postman con las cartas de la baraja. En este experimento, se pide a una serie de personas que identifiquen una serie de cartas. En muchas de ellas aparecen pequeñas anomalías, como por ejemplo un 6 de espadas rojo o un 4 de corazones negro. Brunner y Postman observaron que los sujetos tienden a no percibir estas anomalías, que es necesario aumentar la exposición de las cartas para que puedan ser apreciadas. Es decir, tendemos a ver lo que esperamos ver. Es más, la percepción de la anomalía, cuando se produce, genera una gran confusión. Los sujetos experimentales de Brunner y Postman llegaban a dudar de cómo deberían ser las cartas de la baraja y se sentían desubicados. Esto mismo, dice Kuhn, sucede en la ciencia. Es difícil ser consciente de la anomalía debido a que la mente espera una determinada normalidad, que en el caso científico viene definida por el paradigma dentro del que se trabaja. Es como si la mente se resistiera a ver lo nuevo, dice Kuhn. Percibir una anomalía requiere muchas veces que la mente del investigador esté dispuesta a afrontar el reto que esto significa. En una conferencia que dio en 1959, a la que tituló La tensión esencial, Kuhn mantiene que para que la ciencia avance es necesaria una determinada tensión. Los investigadores de la ciencia normal al uso, que trabajan con un paradigma compartido, tienen, dice, un pensamiento convergente, no salen de ese paradigma. Es necesario que haya también un pensamiento divergente, que alguien se atreva a ver e interpretar los problemas de manera nueva, alguien que esté preparado para las anomalías. Con el cambio de paradigma y la revolución científica, surge una comunidad de científicos nueva, que sustituye a la antigua. Ahora cambia el concepto de ciencia normal. Kuhn mantiene que con el nuevo paradigma se tiene una concepción del mundo diferente, totalmente nueva, en la que hay que reeducar la percepción del mundo. Desde luego, esto se ve muy claro repasando lo que implicaron las concepciones del movimiento de Aristóteles, la de Nicolás de Oresme o Buridan en el siglo XIV, la teoría del ímpetus, o la del movimiento uniforme en línea recta de Galileo.
o también lo que implica que la Tierra sea el centro del sistema, o por el contrario, lo sea el Sol. Kuhn afirma que el paradigma nos hace ver el mundo de una manera determinada. Los científicos no cambian fácilmente de paradigma. Costó mucho aceptar el heliocentrismo. Ocurrieron hechos terribles por tener entonces un pensamiento divergente, como la encarcelación durante 12 años de Galileo o la muerte en la hoguera de Giordano Bruno. A veces, esto lo saben los propios científicos. Kuhn cita el siguiente fragmento de Charles Darwin en El origen de las especies. Aunque estoy plenamente convencido de la verdad de las opiniones expresadas en este volumen, no espero convencer de ninguna manera a los naturalistas experimentados cuyas mentes están llenas de una multitud de hechos que, durante un transcurso muy grande de años, han visto desde un punto de vista directamente opuesto al mío. Pero miro con firmeza hacia el futuro, a los naturalistas nuevos y que están surgiendo, porque serán capaces de ver ambos lados de la cuestión con imparcialidad. Las revoluciones científicas requieren tiempo porque son también una cuestión generacional. La resistencia al cambio dificulta convencer y es necesario que haya un reemplazo natural. Una nueva verdad científica no triunfa por medio del convencimiento de sus oponentes, haciéndoles ver la luz, sino más bien porque dichos oponentes llegan a morir y crece una nueva generación que se familiariza con ella. Hay veces además que la confirmación de un nuevo paradigma se da mucho más tarde de que éste se haya formulado, debido a algún experimento o a algún descubrimiento técnico, como ocurrió, por ejemplo, con el péndulo de Foucault para demostrar la rotación de la Tierra. Se han hecho muchas críticas a este libro de Kuhn, precisamente tachándolo de impreciso o poco científico. James Conant, mentor de Kuhn, criticó la excesiva utilización del término paradigma en el libro. Sobre esto mismo, Margaret Masterman, en 1970, dice haber encontrado hasta 22 significados diferentes de la palabra, que van desde algo tan simple como un descubrimiento hasta algo tan complejo como un conjunto de creencias o preconcepciones o aspectos de tipo teórico o instrumentos técnicos. Kuhn, además, mantiene que el antiguo paradigma y el nuevo tienen unos lenguajes incompatibles entre sí. Dice que ambos son inconmensurables. Esto en la actualidad no es cierto. Hoy pueden convivir varios paradigmas, por ejemplo, en física el de Newton y el de la relatividad de Einstein. Las revoluciones científicas se han multiplicado y la comunidad de científicos se ha adaptado a pasar de un paradigma a otro cuando sus investigaciones lo necesitan. ¿Qué entiende realmente por paradigma? ¿Está hablando de cambios cataclísmicos en la historia de la ciencia solamente? ¿Se dejó llevar por su primera aproximación a la filosofía de Aristóteles y exageró lo que representa un cambio de paradigma? ¿Destaca demasiado la importancia de los prejuicios y los sesgos psicológicos, del elemento sociológico del paradigma, y así mina el respeto a las verdades científicas? Paul Feyerabend lo interpretó así y lo llegó a calificar de defensor de lo irracional. Kuhn, que se mostró profundamente ofendido por la interpretación de Feyerabend, sí aceptó que había sido poco preciso e intentó denodadamente aclarar y precisar su concepto de paradigma, algo que nunca consiguió. Murió sin haber quedado satisfecho con su trabajo, queriendo terminar un nuevo libro que plasmase mejor su pensamiento. Sin embargo, la obra de Kuhn fue el punto de partida de numerosas investigaciones. Su influencia en la filosofía de la ciencia ha sido profunda y muy productiva. Antes de Kuhn, se estaba dedicando a generar modelos asépticos para determinar si un procedimiento podría ser llamado científico o no. Kuhn introduce un componente nuevo, como científico social, que permite apreciar el contexto histórico y tener en cuenta los sesgos psicológicos en el estudio filosófico de la ciencia.